Bienvenidos al segundo capítulo de la inmortalidad del cangrejo. Hoy les quiero hablar sobre Horacio Quiroga, el padre del cuento latinoamericano, uno de los mejores cuentistas latinoamericanos de toda la historia. Y sinceramente, sin Horacio Quiroga, el cuento latinoamericano no hubiera llegado a ser lo que es hoy en día. Hubo un antes y un después de Horacio Quiroga, porque él se dedicó a instruirse, a investigar sobre cómo funciona el cuento y cuáles son los elementos que lo hacen tan atractivo. Hasta ese momento, la literatura latinoamericana se había dedicado mucho a la novela, a los relatos extensos, pero Quiroga fue uno de los primeros que realizó relatos cortos, concisos y que llevaban ese mensaje de Quiroga tan influenciado por Poe y por Kipling. Quiroga y sus cuentos expresan la crueldad de la naturaleza. Él toma esa parte de Kipling, la selva, y de Poe toma los horrores, la miseria. Y es que la vida de Quiroga estuvo plagada de miserias, de desamor, de muerte. Y por eso me gustaría darles una pequeña biografía de Horacio Quiroga. No va a ser muy extensa, pero sí para que entiendan por qué sus cuentos eran de esa manera. En los cuentos de Quiroga, él expresaba su vida, la miseria que él había vivido. Y es que la vida de Quiroga es una novela en sí, plagada de muerte, desamor. Ok, les voy a empezar. Aquí tengo la biografía. Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878 y muere en Buenos Aires, Argentina, el 19 de febrero de 1937. Las tragedias de Quiroga empiezan muy temprano en su vida, cuando tiene tan solo 2 meses. Su padre era un gran cazador y una vez se fue en una excursión de caza. Al regresar, él se está bajando de una embarcación y se le dispara su escopeta de caza y se muere. Se dispara a sí mismo. Esto ocurre en frente de Quiroga y de su madre. A los 2 meses ya empezaron las muertes para Quiroga. La madre vuelve a rehacer su vida, consigue un segundo esposo. Este hombre trató muy bien a Horacio Quiroga, fue prácticamente su padre, pero sufre un derrame cerebral, queda paralizado, queda mudo. Estamos hablando de los 1800. En esa época me imagino que no había mucha terapia física para que él recuperara su movilidad. No sé cuál sería el contexto, pero quedó paralizado y quedó mudo. El padrastro de Horacio Quiroga, que para él era un padre porque lo había criado desde muy joven, decide suicidarse. Como está paralizado eh, toda la mitad de su cuerpo, toma una escopeta y la dispara con los pies. Justo en ese momento, Horacio abre la puerta donde estaba su padrastro y lo ve como se quita la vida. Pone la escopeta en el piso, la acciona con el pie y se dispara en la boca. Esto es algo que Horacio ve. Él ve a su padre quitándose la vida. Su padrastro no lo hizo intencionalmente, él no quería que Horacio lo viera, pero las situaciones del destino hicieron que Horacio viera esto. Ok. Horacio continúa sus estudios en Montevideo y mientras estudia nos damos cuenta que él era un hombre muy multifacético y esto es algo que se ve en su historia. Él se interesó mucho, aparte de por la literatura, por la química, la fotografía, la mecánica, el ciclismo y la vida en el campo. Se interesó mucho por la naturaleza. ¿Okay? Al terminar sus estudios, él empieza a trabajar y no le estaba yendo muy bien, pero empieza a trabajar publicando cuentos y
se enamora de su primer amor. Este amor, los padres de la mujer no quisieron que él fuera su esposo porque él no era judío. Así que ahí tuvo su primer desamor. Con la herencia que le dejó su padrastro, él se va a París. Él dice, ok, me voy a ir a París, me voy a buscar un trabajo por allá en París, voy a empezar a escribir, me va a ir bien y voy a tener una vida de lujos en Europa, voy a viajar, voy a conocer Europa. Nada más distinto a la realidad. Horacio Quiroga solamente duró 4 meses en Francia. Se fue con toda la herencia de su padrastro y en 4 meses se la gastó toda, no supo administrarse y volvió con hambre, volvió con un pasaje de tercera, no tenía absolutamente nada, volvió con tan poco dinero que él ni siquiera tenía para afeitarse. Yo tampoco me he afeitado, se pueden imaginar la pelazón de bola que yo tengo. No, yo no me afeito porque me da ladilla y uso tapaboca todo el tiempo. Pero Horacio Quiroga volvió con una barba negra, que fue lo que lo caracterizó físicamente durante su vida. Después de ahí nunca se cortó la barba. Duró 4 meses. Él quería ir a Francia, aprender sobre los escritores europeos en Europa. Y en Estados Unidos sí se trabajaba el cuento en esa época, pero en Latinoamérica no. Él volvió en 4 meses, pobre. Al llegar a Uruguay, empieza a trabajar otra vez como escritor y funda el Consistorio del Gay Saber, que era básicamente un grupo de escritores, de poetas que estaban investigando sobre cómo contar historias, cómo hacer sus historias más efectivas. ¿Ok? Algo que se me había olvidado. Cuando él vuelve, sus 2 hermanos mueren de fiebre tifoidea. Siguen las muertes en la vida de Horacio Quiroga. Okay. En el consistorio del Gay Saber había muchos escritores y uno de ellos recibió muy malas críticas. Lo estaban insultando. En ese momento se batían a duelo. Estamos en los 1800. La gente se batía a duelo con pistola, así como en el viejo oeste. Como al amigo de él lo citaron a duelo, él le dijo, yo sé de mecánica, otra vez con la parte multifacética de Horacio Quiroga, yo sé de mecánica, dame el revólver, yo te lo voy a limpiar, yo voy a ver que todo esté bien. Horacio Quiroga como que no sabía mucho de mecánica y de revólveres, porque mientras lo limpiaba, se le disparó la pistola y le pegó un tiro en toda la cabeza al amigo. Él mató a su amigo. Por esto llegó la policía, obviamente hay un muerto. Está Quiroga con un revólver en la mano. Se lo llevaron preso. No duró mucho tiempo preso porque se pudo probar que fue un accidente. Pero eso fue algo que le quedó. Él mató a su amigo. El amigo se iba a batir a duelo. Probablemente lo iban a matar. Tenía un 50-50. Pero lo mató Quiroga. Ok. Y después de esto, el consistorio del Gay Saber se disuelve. Él tenía un amigo que se llamaba Leopoldo. ¿Cómo se me olvidó? Se me perdió el nombre. No lo anoté. Leopoldo Lugones, creo que se llamaba. Que estaba escribiendo un libro y necesitaba un fotógrafo. Otra vez, Quiroga, que sabía de fotografía, su amigo le pidió que lo ayudara, que fuera a tomar fotos para él. Fueron a Misiones. Misiones queda en la selva argentina. Si no me equivoco, queda entre Argentina y Brasil. Y Quiroga se enamoró de Misiones. Se enamoró de la selva y de la naturaleza.
Después, cuando él vuelve de misiones, empieza a publicar cuentos y le empieza a ir bien. Cuentos basados en la naturaleza. Aquí es donde le empieza a ir bien a Quiroga con su literatura. Y se compra una casa en Misiones, en la cual todavía no va a vivir, pero la empieza a arreglar. Él empieza a ir a construir su casita, a arreglarla, pero sigue viviendo en la ciudad. Okay. Él consigue un trabajo como profesor de castellano y literatura. Y otra cosa de Quiroga, le gustaban las carajitas. Se casó con una alumna. Y con esta alumna tuvo su primer hijo, su primera hija, que se llamó Egle, y el segundo hijo que se llamó Darío. Y se van a vivir a Misiones. La esposa y sus dos hijos se van a vivir a Misiones. Ahí Quiroga es cuando se empieza a volver loco. Quiroga ya aquí lo había perdido y empezó a educar a sus hijos, se hizo cargo de sus hijos, pero de una manera totalmente horrible. Él dejaba a los niños en la selva, los dejaba en la noche en la selva y que se devolvieran solos para la casa. Los sentaba en precipicios con los pies hacia afuera. Los niños aprendieron a cazar con escopeta, a criar animales, a desollar a los animales. Y la esposa no estaba muy de acuerdo con esta educación porque la verdad es que es un peligro. Lo que estaba haciendo Quiroga era una locura. Unos niñitos de 5 o 6 años solos en la selva. Los dejaba ahí de noche y que se devolvieran solos, que pasaran hambre, que pasaran frío. Porque según él esto los iba a educar sobre la crueldad de la vida. Esto los iba a educar sobre los peligros que existían en la sociedad. Y loco de bola Quiroga. O sea, él dejaba a los carajitos y se preocupaba. A la esposa esto no le gustó para nada. Y como Horacio Quiroga era fotógrafo y en esa época la fotografía digital no existía, ¿qué hizo la esposa? Se tomó el líquido para revelar las fotografías. Se tomó ese líquido, pasó 8 días agonizando y se murió. La esposa se le suicidó con el líquido de la fotografía. Otra muerte en la vida de Quiroga. Ok. Aquí él vuelve a la ciudad, sigue escribiendo, empieza a agarrar fama. Sí, le empieza a ir muy bien con sus cuentos. ¿Y qué hace el Quiroga? Ya está en la ciudad, le está yendo bien, y él dice: vámonos otra vez para Misiones, para allá, para esa selva donde no hay nada, vámonos para allá. Allá es donde yo tengo la inspiración. Se devuelve a Misiones. En Misiones conoce a una chica y se enamoran. Esta chica lo deja. Otro desamor para Quiroga. Él vuelve a Buenos Aires, otra vez como profesor, y se enamora de una amiga de su hija. Él tenía 30 y largo. La chica era menor de edad. Y con ella tiene su tercer hijo. No, mentira, ella no era menor de edad. La que era menor de edad era la otra. Esta tenía 19. Un añito más, así que era legal. No le pueden decir pedófilo a Quiroga, a pesar de que como que sí era pedófilo. Pero en esa época a la gente no le importaba. Bueno, continuamos. Con ella tuvo su tercer hijo. Una muchacha muy guapa. Hombre viejo. ¿Qué hizo? Se devuelve a Misiones. Vuelve a Misiones porque él era muy celoso. Él decía que a la esposa la estaban viendo, que él no quería que siguiera con nadie. Se devuelve a Misiones, tiene su tercer hijo. Pero a esta muchacha no le gustaba mucho vivir en la selva, vivir en el medio de la nada, cazando. Así que lo deja en el medio de la selva. Dice: no, yo me voy de aquí.
esto es una locura, yo no quiero estar viviendo aquí. Yo soy de Buenos Aires, yo soy de la capital. A mí me gusta estar en mi ciudad, ir para mis restaurancitos. Me gusta la vida de ciudad. Me gusta la metrópolis. Lo dejó en el medio de la selva. Quiroga se empieza a sentir mal. Le hacen los exámenes. Le dicen que tiene una prostatitis. Así que él vuelve a la ciudad. Vuelve a Buenos Aires, donde le hacen más exámenes. Le encuentran un cáncer de próstata terminal. Le dicen: Quiroga, usted de esto no se salva. Hasta aquí llegó. Y bueno, como es Quiroga, algo que se me olvidaba. Mientras él estuvo internado en el hospital, le contaron que en el sótano había un hombre que estaba deforme. Un hombre que lo tenía en el sótano porque la gente se asqueaba al verlo. Y Quiroga dijo: tráigamelo para acá, tráigamelo para mi habitación. Me le ponen una cama ahí y nosotros vamos a hablar aquí. Yo no tengo problema con ningún deforme. Soy un hombre normal, tráigamelo. Le llevan al hombre, empiezan a hablar, se hacen muy amigos. Este hombre estaba muy agradecido porque nadie quería hablar con él, decían que era un monstruo. Y Quiroga dijo: tú no eres ningún monstruo, chico. Ven acá, vamos a hablar, vamos a conversar. A mí me gusta la literatura, la fotografía. Empezaron a hablar, se hicieron muy amigos en muy corto tiempo. Y un día, como Quiroga tenía cáncer, le dijeron: estás muerto. No sé qué tratamiento había para el cáncer en esa época, pero me imagino que la quimioterapia y esas cosas como que no existían. Así que Quiroga pidió salir un día del hospital. Él quería pasear un poco y se devolvió al hospital en la noche. Mientras él salió, fue a una farmacia, compró cianuro. No sé cómo vendían cianuro en esa época en una farmacia así de lo más normal, pero compró cianuro y se bebió el cianuro enfrente de su nuevo amigo, el hombre deforme. Quiroga se suicidó enfrente de él. Duró unas 8 horas de agonía y hasta ahí llegó Quiroga. Pero las muertes de Quiroga no terminan ahí, porque su amigo Leopoldo Lugones, creo que es que se llama, se suicidó el mismo año. También tomó cianuro, pero con whisky. Este sí se suicidó, pero sabroso. Que pasara así, sabrosito. Sus hijos se suicidaron todos. Ok. Y bueno, la vida de Quiroga, como pudieron ver, está plagada de miseria, de muerte. Una vida muy trágica, y eso se refleja en su obra. Quiroga, la muerte es omnipresente en la obra de Quiroga. Siempre hay muerte. La obra de Quiroga es de muerte, es de miseria, también es romántico. Como pueden ver, le gustaban las carajitas y le escribía mucho a las carajitas. Era un romántico empedernido. Y una de las cosas que hizo Quiroga y que apoyó al cuento latinoamericano fue escribir el Decálogo del Perfecto Cuentista, que son unas reglas que deberías seguir si quieres escribir un cuento para escribir mejor, como los 10 mandamientos de los cuentos. Aquí yo se los resumí, si quieren lo pueden buscar. Creo que toda la obra de Quiroga, o la mayoría de la obra, es dominio público, así que pueden buscar cuentos de Quiroga en PDF. Es totalmente legal. Tiene años muerto, así que está muy bien. Y esto lo pueden conseguir en internet también. Ok, aquí yo lo resumí. Ok, el primero es: cree en un maestro como en Dios. Y Quiroga creía en sus maestros. Quiroga creía en Kipling y en Poe. Él los admiraba y a él lo comparaba mucho con ellos, y él decía: wow, me están comparando con Edgar Allan Poe. Me están comparando con uno de los maestros
del cuento estadounidense. A él le encantaba. Le decían que él era el Po pirata. Él era un Po de segunda. Y él decía, qué honor que me comparen con Po, porque Po es un maestro del cuento. Y si bien yo no seré el maestro del cuento, yo seré el Po de segunda, estoy a ese nivel. A él le encantaba que lo compararan con Poe y con Kipling. Ok. Cree que su arte es inalcanzable. Él creía que lo que hacía Poe era algo divino, que él nunca iba a poder llegar ahí. Cuando él llegó a ese nivel, él no, él no lo supo, él lo supo por los demás, porque ya lo estaban comparando con él. Él llevó su cuento y sí quiso seguir mejorando, mejorando, mejorando para parecerse a Poe y a Kipling. La tercera, resiste la imitación, pero imita si la influencia es muy grande. Es cierto, él imitaba a Poe, él imitaba a Kipling, pero él imitaba solamente a ciertos. Él no imitaba a todo el mundo. Si a ti te gusta, no sé, alguien más actual, Stephen King, y tú quieres escribir, no escribas como Stephen King, escribe como eres tú. Al menos que tú seas una persona que se ha leído todos los libros de Stephen King, te encanta Stephen King, entiendes cómo escribe Stephen King en ese momento, sí, imítalo, imítalo. La influencia que tiene él en ti es tan grande que no la puedes contener, imita, no hay problema. Pero si no te gusta tanto, dices, oye, está bien. No lo hagas, resiste esa imitación. Ama tu arte. Si algo que decía Quiroga era que él amaba su arte. Él dedicó su vida a la literatura. Y lo podemos ver en su vida. Él se dedicó a estudiarla, a entender cómo funcionaba, qué era lo que hacía que la gente se interesara por los cuentos. Y él amó su arte de principio a fin y plasmó su vida en el arte. Las muertes que hay en la obra de Quiroga están ahí porque son las muertes que él vivió. 5. No comiences a escribir sin saber el comienzo y el fin de tu historia. Esto aquí yo todo lo estoy resumiendo, porque no me iba a poner a leerles todo y la verdad es que es corto, pero si no me iba a poner a leerlo, porque si no ya esto se va para media hora, 40 minutos. ¿Ok? Algo muy cierto, no deberías empezar a escribir si no conoces el comienzo y el fin de tu historia. Tienes que saber qué vas a escribir, porque después empiezas a escribir cualquier locura y dices, esto se me ocurrió y esto debe ser bueno. Y terminas con One Piece. Que yo no sé si Eiichiro Oda sabrá cómo termina eso, pero ya lleva como 1000 capítulos y no se le ve fin todavía. Que es otra cosa. Quiero ponerme al día con One Piece. Yo dejé de leer One Piece cuando iba como por el 400, el 500. Y nunca me puse al día. En ese momento habían como 600 capítulos, 700 capítulos. Ya deben haber más de 1000. 6. Sé dueño de tus palabras. Asume lo que tú dijiste, chico. Si tú dijiste algo y es inapropiado, no importa, asúmelo. Lo que tú quieres decir, no hay una mejor manera que decirlo que como tú lo quieres decir. Así de sencillo, sé dueño de tus palabras. Lo que tú dices, eso es. 7. No uses adjetivos innecesarios. Esto es algo que yo no sé si Quiroga lo hacía, si lo cumplía o no. Porque la verdad es que él sí hace unas descripciones muy buenas. Y a mí por lo menos no se me hubiera ocurrido describir algo así. Y si yo lo hubiera descrito así, si yo lo hubiera descrito, describirme a mí. Por eso es que no soy escritor. Ajá. A mí sería porque yo lo hubiera pensado, me hubiera puesto a detallar. Él dice no. Si tú quieres decir la casa es roja, di la casa es roja.
Así de sencillo. Como a ti se te ocurrió, esa es la mejor manera que tú tienes para decir las cosas. No utilices adjetivos innecesarios. Aunque me imagino que por su época se hablaba distinto y así era como le salían a él las cosas. Y que a pesar de que ahora se ve extraño, así era como se expresaba él. 8. Lleva a tus personajes de la mano hasta el final. Es algo muy cierto. En el cuento, tú no tienes tiempo para estar saltando de un personaje a otro. No. Agarra los pocos personajes que tienes, guíalos, muéstrales el camino. 9. No escribas cuando estés muy emocionado. Cuando uno empieza a escribir, porque uno vivió algún suceso que lo inspiró, vio alguna película, leyó algún libro que le gustó mucho y quiere hacer algo, no tiende a copiar, a imitar. No empieces a escribir cuando estés emocionado. Deja esa emoción morir, déjala morir. Y luego tráela, revívela. Si todavía te trae esa emoción, ahora sí puedes escribir. Y el 10, que es el que pienso que Horacio Quiroga no cumplía en absoluto, es: no pienses en tus amigos al escribir, no pienses en el qué dirán. Quiroga y la vida de los que estaban a su alrededor están muy presentes en su obra. Dedicó muchos cuentos, dedicó muchas historias a sus amigos, y la verdad es que no sé si lo cumple, pero estoy de acuerdo con este punto. No deberías pensar en el que dirán, no deberías pensar en tus amigos, simplemente disfrútalo, haz tu arte sin pensar en el que dirán. ¿Ok? Ya esta fue la biografía. Bueno, ya hice la biografía, el decálogo, y ahora les quiero hablar un poquito más de Quiroga. Por si les interesa y quieren investigar, les quiero recomendar algunos cuentos para que los lean. Como les dije, todo está en dominio público, o por lo menos lo que les voy a decir. Vayan, búsquenlo. Simplemente escriben el nombre del cuento, PDF, ahí les va a salir, ¿ok? Bueno, en la obra de Quiroga se puede apreciar sus movimientos literarios. Él era modernista. El modernismo es un movimiento literario muy latinoamericano que dice simplemente: vamos a hablar sobre lo que nos ocurre a nosotros. Vamos a hablar sobre lo que está pasando aquí. Estamos cansados de que todas las historias sean de la aristocracia europea. Vamos a hablar del campo. Vamos a hablar de lo que se está viviendo aquí en las colonias. También tiene mucho naturalismo. El naturalismo lo que busca es describir la naturaleza, ser muy descriptivo de manera más científica. Y esto se puede ver por lo menos en La gallina degollada, donde se describe la meningitis. Y también en la manera en que Quiroga describe la selva. La selva para Quiroga es cruel. A pesar de que él amaba la selva, él entiende los peligros de la selva. Él entiende que no te puedes estar metiendo con la naturaleza, porque la naturaleza es una fuerza tan inmensa que tú no tienes manera de ganarle. El que se mete con la selva está destinado a perder. No te metas con los animales, no te metas con la naturaleza. Él escribió 2 novelas y una obra de teatro, pero no le fue bien. Tuvo muy malas críticas, no vendieron bien. Donde Quiroga de verdad se destacó fue en sus cuentos. Escribió varios libros de cuentos, les fue muy bien, muy aclamados por la crítica, pero en sus novelas
nada. Teatro, nada. Muy mal, ponchado en eso. Se dedicó a entender el cuento y se notó porque el cuento es perfecto, pero las novelas no tienen nada que ver, no. Antes de Quiroga hubo muchas novelas mejores, después de Quiroga hubo muchas novelas mejores y no dejó su marca en las novelas. Simplemente el cuento perfeccionó el cuento latinoamericano. El horror en la selva. Uno de los libros más aclamados de Quiroga y que hace poco hablando con un amigo me dijo que lo tenía y no lo había leído, te lo recomiendo, es Cuentos de amor, de locura y de muerte. Que investigando un poco para hacer este video, escuché algo que me pareció muy interesante y es que no es cuentos de amor, de locura y de muerte, es cuentos de amor, de locura, porque no hay coma, y de muerte, son dos cosas, cuentos de amor, de locura. Y es que Horacio Quiroga amaba a sus carajitas con locura, se las llevaba para la selva y... Cuentos de amor, de locura y de muerte, son solo dos cosas. No sé qué veracidad tenga esto, no sé qué veracidad tenga nada de lo que dije, porque esto lo estoy haciendo simplemente porque me interesa hablar de este tema y mi investigación fue muy básica, pero me pareció interesante eso, que son solamente dos cosas y no tres. En algunas reimpresiones de los libros se ha puesto cuentos de amor, coma, de locura y de muerte. Pero es cuentos de amor, de locura y de muerte. Y ahora les quiero recomendar unos cuentos. Tengo aquí solamente 4 cuentos, pero la mayoría de los cuentos de Quiroga son muy buenos. Aunque yo quiero recomendar cuentos de terror. Quiroga tenía tres facetas, que eran los cuentos de terror, los cuentos para niños, muy influenciados por Kipling, dándole características humanas a los animales, haciéndolos pensar, pero motivando las cosas que hacen los animales con razonamiento humano. O sea, muy divertidos, a pesar de que son cuentos para niños, los pueden leer, no tienen ningún problema. Hay uno que me gustó mucho, que no me acuerdo cómo se llama, que es sobre, creo que se llama Dos cachorros de coatí y dos cachorros de humano, o algo así se llamaba. Está muy bueno, es un cuento para niños, y a pesar de ser un cuento para niños, la muerte sigue presente. Eso me gustó mucho. No recuerdo muy bien el nombre de ese, no lo tengo escrito aquí. Okay, los cuentos que les quiero recomendar de terror de Quiroga son los siguientes. El almohadón de plumas, que este cuento, no sé si lo dije al principio, pero este cuento lo conocí gracias a mi abuelo. Mi abuelo era un ávido lector de periódicos. Cuando en Venezuela habían esos periódicos así de gruesos, que no cabían en un periódico y eran como 4 o 5 periódicos. Había el periódico de sucesos, el periódico de política, el periódico de deportes, el periódico de farándula y todo. Era un solo periódico, pero así de grueso. Y se dividía en varios periódicos pequeñitos. A mi abuelo le encantaba comprar el periódico y él duraba todo el día leyendo el periódico, todo el día. Y los domingos ese periódico venía con una revista y de vez en cuando tú podías pagar un poco más por el periódico y traía algún libro. Mi abuelo compró ese libro para regalármelo, que eran clásicos de terror, y el primer cuento era El almohadón de plumas. A pesar de que El almohadón de plumas es muy corto, era un cuentito más o menos grueso porque tenía mucha ilustración, era de letra grande, y yo estaba pequeño en esa época, creo que estaría como en quinto grado, como cuarto, quinto grado, y ese cuento me impactó. Y yo le dije, abuelo, la semana que viene cuando salga el periódico, cómprame el libro. Pero la situación económica en ese momento no era muy buena, y mi abuelo las semanas que podía me compraba el libro que venía en el periódico, a veces no, a veces se acababa. A veces mi abuelo iba a comprar el periódico con el libro y decía, el señor del kiosco decía, no, ya se acabó el libro. O sea, estos libros
le está gustando a la gente y la gente viene a comprarlos y no me abastece suficiente. En esa colección de cuentos también tuve Berenice. Tuve varios cuentos famosos de terror. No tuve toda la colección, pero tuve como 4 o 5. Muy buenos. Creo que eran del Nacional. Ok, otro cuento que quiero mencionar es La gallina degollada. Este cuento lo leí en la universidad, ya lo leí más viejo. Creo que fue una clase de... ¿De qué era? No me acuerdo de qué era la clase, pero nos hicieron leer cuentos latinoamericanos. Y este no fue el cuento que me tocó a mí. Le tocó a otro equipo que tenía que hacer la exposición de La gallina degollada. Y cuando ellos hicieron la exposición, yo dije, esto me lo tengo que leer yo. Esto me encantó. Y ese mismo día lo busqué en PDF y me lo leí ahí en la universidad y me encantó. Trata sobre una pareja que tiene 4 hijos. Todos ellos los describe como bobos, que no hablaban, no les costaba caminar. Los niños tenían meningitis. Y tienen una quinta hija, la cual está sana. Y no les quiero seguir contando porque si lo leen van a entender por qué se llama La gallina degollada. Está muy bueno. Todos los cuentos son cortitos, son para leérselos en 10 minutos o menos. Todos están muy buenos. El siguiente que tengo es El hombre muerto. Si alguna vez se han preguntado qué piensa una persona cuando está a punto de morir, este es el cuento. Y el último que tengo, que a mi parecer es uno de mis favoritos, es A la deriva. Trata sobre un hombre que es picado por una serpiente y como él vive en la selva, en el medio de la nada, él tiene que agarrar un barco, una canoa y remar para encontrar un doctor. Y es como él se muere en el medio de ese río que él va navegando. Está muy bueno. Todos los cuentos de Quiroga son buenos, pero estos son unos que yo estoy recomendando si no lo han leído antes para que les empiece para que lo conozcan, les empiece a gustar y disfruten de Quiroga. Disfruten del cuento latinoamericano porque sinceramente en Latinoamérica hay muchos buenos cuentistas, pero que no llegan a ese nivel de reconocimiento mundial. Yo he hablado, por ejemplo, lo nombré bastante hoy, sobre Edgar Allan Poe. Yo he hablado con gente de Latinoamérica, todo el mundo conoce a Edgar Allan Poe. Aquí que estoy en los Estados Unidos, he hablado de Poe, la gente conoce a Poe, sabe quién es Poe. He convivido con personas europeas, asiáticas, y conocen a Poe. Pero si nombramos a Quiroga, no es tan conocido. Tal vez se conoce en Latinoamérica, pero aquí en los Estados Unidos no lo conocen. Me imagino que mucho menos en Europa o en Asia. Y la verdad es que sus cuentos están muy buenos. Okay. Y los que les quiero... Esto no tiene nada que ver, pero les quiero contar sobre la historia de terror más grande que me ha pasado. Y que no merece ser escrita, pero esta fue mi historia de terror de ayer, del día de ayer. Ayer fui a trabajar. Yo llegué al trabajo muy temprano. Y yo aquí tengo mis lentes. Y como yo llegué muy temprano, no había sol, son lentes de sol. No me los puse, los tenía en el bolsillo. Estos lentes me costaron caro. Estos lentes me costaron muy caro. Y porque mis lentes de sol, yo tuve unos lentes de sol buenos porque me los encontré en la calle. Yo fui a una tienda de esas de adornos, de Navidad. Esto fue hace 2 años. Fui a una tienda de adornos de Navidad y me encontré unos lentes tirados en el piso. Y yo miré para los lados, no había nadie. Y me agarré esos lentes. Llegué a mi casa, los limpié bien y me puse mis lentes y eran unos lentes buenos. De verdad es que me da cosa no haberlo devuelto,
Pero ¿quién iba a buscar esos lentes ahí? O sea, ni sabían, ahí no los iba a encontrar nadie, tan debajo de un estante. Y yo me los encontré y me los agarré. Y eran unos lentes buenos y me acostumbré a andar con lentes de sol buenos. Y ahora, cuando me pongo un lente de sol malo, no veo, me cuesta así. Yo siempre he usado lentes de sol para manejar. Pero no es que los. Y para andar así por la calle, pues, pero no los tengo que utilizar para leer o nada. Y me acostumbré a usarlos. Y esos lentes se me dañaron. Los rompí. Así que me compré estos lentes. Son Ray-Ban. Y ayer salí de mi casa. Agarré mi estuche de los lentes. Me fui. Cuando llegué al trabajo no había sol, no me los tuve que poner. Estaba muy oscuro, llegué como a las 7 de la mañana, no había sol. Pasé todo el día dentro de la tienda. No había sol, no tuve que usar lentes. Y en lo que salía había una Pepe Sol. Saco mis lentes, me los voy a poner. El estuche vacío. Ahí fue donde ese fue el terror más grande que yo he tenido, por lo menos en este año. El estuche vacío, yo dije, boté los lentes. Toda mi vida queriendo unos Ray-Ban, los boté. Llegué a mi casa, estaba con las bolas hasta aquí. Perdí los lentes que costaron $100 y pico. Resulta que había agarrado un estuche que no era mío. Era el del esposo de mi mamá. Y era el mismo estuche. Los estuches de Ray-Ban creo que son así todos iguales. Y había agarrado el estuche de él. Y estaban vacíos. Y era lo mismo. Viene con el mismo pañito que dice Ray-Ban adentro. Todo igual. Mis lentes estaban en la peinadora donde yo los había dejado. Pero yo duré todo el día. Bueno, desde que salí del trabajo hasta que llegué cagado. Porque había botado los lentes y... O sea, los lentes los tuve que pagar con la tarjeta de crédito. Los lentes yo no tenía plata para comprarlos. Y bueno, ya... Esto es todo lo que les quería decir por hoy. Ya me parece que hablé bastante. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, denle like, todas esas cosas que dicen la gente que hace videos. Esto de verdad me está gustando mucho y quisiera seguir haciéndolo. Espero que me apoyen. Nos vemos la semana que viene.